Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanhistoryteacher.com o bien puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@spanhistoryteacher.com. Hoy nos centramos en el podcast sobre el fenómeno del sionismo. Algunas palabras tienen un significado negativo. Este es el caso de la palabra sionismo, ya que, recordamos, la ONU la definió el 10 de noviembre de 1975 como una forma de racismo y de discriminación racial. Es cierto que esta definición se llevó a cabo gracias a la unión de los países árabes, comunistas y muchos países del tercer mundo. Ahora bien, esta definición es matizable. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es ante todo una ideología, es decir, la aspiración a dotar al pueblo judío de un Estado. Ahora bien, esto tampoco significa que haya unanimidad entre los sionistas en cuanto a los medios de alcanzar dicho objetivo, ni acuerdo sobre los valores fundadores del futuro Estado judío. Pensemos que al principio los sionistas no se ponían de acuerdo siquiera sobre su destino final. Algunos piensan en Palestina, otros piensan en Argentina. Por lo tanto, el sionismo es un movimiento político fundado en un programa de autodeterminación, pero con tendencias contradictorias en su interior. Por ejemplo, la izquierda era partidaria de la creación de un Estado binacional judeo-árabe, mientras que la derecha nacionalista reclama en el periodo de entreguerras un Estado judío en las dos orillas del Jordán. Por lo tanto, el sionismo ha de actuar en tres frentes: en el seno del mundo judío, en el escenario internacional y en Palestina. Estos tres frentes se afirman durante la presencia británica en Palestina a partir de 1917 y desemboca en la Declaración de Independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. En el transcurso de este periodo, el sionismo extendió su influencia en el seno de las comunidades de la diáspora, particularmente en los Estados Unidos. Extendió sus actividades diplomáticas cerca de la Sociedad de Naciones y de las grandes potencias, sobre todo en el mundo anglosajón, y estructuró la comunidad judía de Palestina desde el punto de vista político, económico, social, militar e incluso cultural. Esta acción combinada solo se ha podido desplegar gracias a un minucioso trabajo previo. La lucha por el Estado judío pudo emprenderse y desembocar en la victoria precaria, fue una victoria precaria, pero en definitiva fue una victoria de 1948 porque el plan de campaña se había hecho con cuidado, muchísimo antes de que la Gran Bretaña tomara posesión de aquel rincón de Oriente. Es en los años cruciales de 1881 a 1917 cuando el sionismo toma el cuerpo en los ámbitos internos, es decir, dentro del propio mundo judío, en el campo externo, es decir, en el concierto de las naciones, y en el mundo regional, es decir, en Palestina. Estos decenios son los decenios del nacimiento del sionismo. Fijaros que son los trágicos acontecimientos que golpean a la sociedad judía a partir de 1880 son los que dan al sionismo el impulso original. El asesinato de Alejandro II el 13 de marzo de 1881 desata una oleada de pogroms que afecta muy duramente hasta el verano de 1884 a la zona de residencia, vasta reserva en que estaban confinados los judíos rusos. Estos actos bárbaros lanzan el pánico y la consternación sobre la comunidad judía, que había creído que el reinado de un zar que había abolido la servidumbre inauguraría una occidentalización y una liberalización irreversibles. Las matanzas y los pillajes fomentados por la autocracia de Alejandro III recuerdan brutalmente a los judíos que en Rusia no están más que tolerados. A excepción de una exigua minoría ultra asimilacionista, en lo sucesivo estarán convencidos de que el régimen es incapaz de emprender reformas de fondo
y de que su emancipación queda aplazada. Desde entonces, muchos de ellos escogerán la ruptura con Rusia, una ruptura mental por medio de la participación en los movimientos revolucionarios y una ruptura física mediante la emigración. La masa de los expatriados, se cuenta en torno a 600.000 de más de 5 millones de judíos rusos entre 1881 y 1903, se instalará en los Estados Unidos, pero una parte de ellos optará por una solución radical, la instalación en Eretz Israel, es decir, la tierra de Israel, donde construirán pueblos que habrán de formar la base de una sociedad judía autónoma. No es la cantidad de personas que emigraron a Palestina después de 1881 lo que confiere, podríamos decir, un relieve particular a la elección de los judíos rusos. Fijaros que hasta 1904 no serán más que 10.000 los que formarán el nuevo Yishuot, sino la cualidad de estos recién llegados. Por primera vez no se trata ya únicamente de judíos piadosos que retornan a Sion para estudiar la Torá, sino de judíos impregnados de la filosofía occidental de la Ilustración que vienen a Palestina para trabajar la tierra. Su motivación es más nacional que religiosa. Podríamos decir que son adeptos de Haskalah, alejados de la tradición ortodoxa, que desembarcan en Jaffa en 1882 con el fin de preparar el renacimiento político, económico y espiritual judío. Volvemos a encontrar de nuevo a esta inteligencia en primera fila en las múltiples sociedades del Jovevei Zion, es decir, los amantes de Sion, que nacen espontáneamente a través del Imperio ruso y trabajan por la regeneración del pueblo judío diezmado por los pogroms, incitándolo a reconciliarse con una vida nacional en Eretz Israel. Hacia 1885, un centenar de estas sociedades agrupaban alrededor de 15.000 miembros. Si se considera que el movimiento de Ibat Sion, Amor de Sion, nació y se desenvolvió en la ilegalidad, en el seno de un Estado absolutista y policial, esta cifra, modesta a primera vista, testifica de un modo indiscutible el eco que encontró el nacionalismo judío. En lo inmediato, esa efervescencia no tiene más que efectos limitados. En Rusia, los amantes de Sion no alcanzan a dotarse de una estructura estable y coherente, a pesar de la fuerte personalidad de su jefe, Leo Pinsker. Este médico de Odessa era un representante típico del judaísmo modernista. Militaba por la promoción de la cultura entre los judíos y con el tiempo por su integración en la sociedad rusa. Pero, sobrecogido tras los sangrientos pogroms de 1881, publica anónimamente un manifiesto, Autoemancipación, en que denuncia una psicosis de antisemitismo hereditaria que considera incurable. No hay curación a la vista, sino después que los judíos hayan roto definitivamente con la situación anormal del exilio, dotándose de un hogar nacional. Esta exhortación confiere a Leo Pinker una notable altura en el seno del judaísmo ruso, pero demasiado introvertido y minado por la enfermedad, no llegará a ser el conductor de hombres que esperaban los amantes de Sion. Tras la muerte de su jefe, en 1891, estos se dividen entre seculares y religiosos, básicamente rabinos, a los que Pinsker había inducido a colaborar hasta ese momento. La insuficiente madurez política del movimiento Ibat Zion, demasiado rápidamente absorbida por tareas cotidianas para poder elaborar un proyecto coherente, sale a relucir entonces. Sus actividades, que consistían en sostener financieramente la instalación de los inmigrantes judíos en Palestina, hace mucho tiempo que han agotado sus escasos recursos y le han obligado a solicitar el apoyo del barón Rothschild. Las importantes contribuciones financieras del hijo más joven de Jacob Rothschild, cabeza de la rama parisina, salvarán a colonias judías de la quiebra, pero también colocarán a los poblados judíos en una situación de dependencia y les impedirán poner los fundamentos de una verdadera vida nacional. El barón, animado por una auténtica simpatía hacia la idea del retorno a Sion, concebía este como una consumación individual y no como una posible solución colectiva de la cuestión judía.
toda politización le parecía criticable y sobre todo irrealista. Por principio, el Imperio Otomano se oponía a una inmigración masiva que amenazaba con desequilibrar la composición étnica y religiosa de Palestina. Por otra parte, la Sublime Puerta adoptó a partir de 1882 una serie de disposiciones para impedir la llegada de los judíos, la compra y el arriendo de las tierras, incluso la construcción de las casas. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas.